Muy Gracias. bien. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. De verdad que muy contento y entusiasmado de poder estar aquí compartiendo esta sala con todos, en este caso profesionales. Estamos en el Diplomado de Salud Ocupacional en IDECAP, ¿sí? Bueno, me presento, el ingeniero Jordi Maguini. Igual van a ver una presentación más adelante. Sí he tenido la oportunidad de poder darles alguna clase, entusiasmado de también darles este módulo número 3 que realmente es un tema que me apasiona, un tema que conozco y que actualmente me dedico a ello. Si se me escucha y se puede ver la pantalla, creo que sí. Si en caso existiera algún error, ningún problema de poder mencionarlo a través del chat. Entonces, si es que todo está bien, seguimos. Perfecto. Entonces, en este módulo número 3, ¿sí? Vamos a hablar acerca de dos sesiones, ¿ya? Vamos a explicar en esta primera sesión número 1 qué es la ergonomía aplicada al diseño, ¿ya? A la evaluación y adecuación de puestos de trabajo. Aquí tenemos que hacer como si fuera el pollo, vamos a desmenuzarlo, ¿sí? Por partes, ¿no? Es un título muy amplio, muy grande, ¿ok? Pero también es un título de la sesión que invita a poder entender, en este caso, a la ergonomía, ¿ya? Como una ciencia de un estudio, ¿no? Con una aplicación específica, ¿correcto? A puestos de trabajo. Entendamos, un puesto de trabajo es algún cargo dentro de la organización que cumple una función, ¿sí? Que cumple una función. Entonces, ¿de qué trata la ergonomía? Es de que esta función que cumpla un cargo y que lo hace una persona, obviamente, sea de género masculino y femenino, solamente hay dos tipos de género, ¿sí? En la organización, cómo es que esta interacción entre ambos, en este caso agentes, ¿sí? Em, Se involucra en el trabajo, ¿ok? Ocupacional, ¿ya? Entonces, justamente la ergonomía, ¿ok? La ergonomía de lo que se encarga es de que estos puestos de trabajo que son ocupados por trabajadores sean de las mejores condiciones para ejercer dentro del entorno laboral, ¿correcto? Y de que, en este caso, la productividad, la salud, ¿sí? Y el tema, más que todo actualmente, de la seguridad, sea de la mejor manera, ¿sí? Evitando accidentes y enfermedades ocupacionales. Y es por ello que en esta sesión número 1 le vamos a dar una aplicación a la ergonomía, ¿sí? Es una aplicación a la ergonomía que es una ciencia más amplia. ¿Y cuál es esta aplicación? Lo vamos a dar una aplicación al diseño, a evaluar y adecuar, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos por diseño? Obviamente un diseño es una concepción. Un diseño parte de un antecedente, ¿correcto? Quiero diseñar mi casa. Tú preguntarás, ¿cómo quieres tu casa? ¿Cuántos metros cuadrados tienes? ¿Qué buscas en tu casa? ¿Sí? Entonces, de esa concepción parte el diseño. Y la evaluación es, obviamente, posterior al diseño, ¿sí? Tengo que ver que si las condiciones que yo he adaptado, yo he generado, ¿sí? No estén en, en el entorno siendo algún o teniendo algún factor de riesgo, ¿sí? Para posteriormente, si existiera pues algún factor de riesgo, ¿ok? En el puesto de trabajo, sea crítico o podamos llamarlo dos, un factor de riesgo que es aceptable e inaceptable, ¿sí? Entonces, si es aceptable, podemos darle alguna mejora o continuar con la actividad dentro de la organización que realiza este puesto, ¿ok? Y si es inadecuado, adecuarlo para que pues se convierta adecuado, ¿ya?
Entonces, de ello hemos desmenuzado, ¿sí? Esa sesión número 1, el título, y vamos a entrar ya a los conceptos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? Ok, aquí es algo muy importante. ¿Por qué? Porque hay que entender que esta sesión, que vamos a extendernos aproximadamente entre unos 40 minutos, 45, que por ahí van a ver algunos videos y algunas partes, ¿sí? Para poder nosotros interactuar, ¿ya? Vamos a lograr, en la medida de lo posible también, que ustedes participen, a identificar los principales riesgos ergonómicos, ¿sí? En puestos de trabajo. Ahora, como es un diplomado en salud, nosotros vamos a aplicar algunos ejemplos, imágenes, fotografías, ¿sí? Videos también que podríamos contextualizarlo con una pregunta aplicada al sector salud, ¿ya? Y que ustedes al final puedan tener alguna idea, ¿ok? De proponer estrategias de mejora para reducir los trastornos musculoesqueléticos, que justamente son estos consecuencias que en sí per se estoy muy seguro, ¿sí? Que han evaluado, ¿ya? Que vienen de los riesgos ergonómicos. Entonces, en esta sesión ustedes van a identificar estos riesgos. Vamos a ver también algunas herramientas y vamos a entrar también a algunas herramientas que son públicas de entidades internacionales que utilizan para aplicar métodos de acuerdo a ciertas actividades. Y de aquí viene el tema de la evaluación, ¿sí? Porque justamente para yo poder hacer una evaluación correcta con un método correcto, tengo que conocer las actividades, ¿sí? Y conforme a ello, veo si el riesgo es aceptable o inaceptable, y como vimos, hacemos, ¿qué cosa? La adecuación, que es la propuesta de estrategias para mejorar estos riesgos, ¿sí? De trastornos musculoesqueléticos. Vamos bien. A ver, sigamos. Aquí vamos a jugar y aprender. Es muy importante que participen. Yo estoy atento con el chat, ¿sí? Ahí está Melanie Elías, muy buenas tardes. Me dice Lucía López, muy buenas tardes. ¿Ok? Van a ver algunas, en este caso, presentaciones que tienen una estrella, dos estrellas, y necesito que podamos tener una interacción, al menos por el chat, o si quieren levantar por el micro alguna respuesta. Entonces, vamos a definir esta sesión con 5 puntos en el temario. Definición de objetivos de la ergonomía, ¿sí? Factores de riesgo ergonómico, muy importante el número 3, normativa y marco legal en el Perú, ¿correcto? En el 4 vamos a entrar a la parte de la evaluación, que son los métodos de evaluación ergonómica, que vamos a dar algunos, en este caso, algunos métodos para algunas actividades que se puedan evaluar y aplicaciones que podamos darle en enfermería ocupacional. Bueno, me presentaba al inicio, yo soy especialista en sistemas de gestión, también en higiene y ergonomía ocupacional. Tengo más de 10 años implementando sistemas de gestión y haciendo evaluaciones también en la parte de higiene y ergonomía. Soy ingeniero colegiado de la Universidad Nacional de Ingeniería, miembro afiliado de la Asociación Peruana de Higiene Ocupacional, una asociación que viene difundiendo la higiene en el Perú y especializaciones en sistemas de gestión y sistemas contra incendio. Ok, la pregunta número 1, que estamos aquí entre todos. ¿Qué molestias físicas sienten más frecuentes en su trabajo diario? Una pregunta abierta, ¿no? Y abajo hago como que un énfasis en ergonomía versus trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Ahora, yo voy a presentar después de esto unas pequeñas fotos, ya sacadas de inteligencia artificial, ya lo verán, ¿ok? Para poder nosotros hacer tal vez algún estudio fotográfico o algún estudio de posturas o interacción entre su puesto, que es el entorno, con la persona que tiene el cargo, ¿ok? Si está bien o está mal. Entonces, ¿qué molestias físicas sienten más frecuente en su trabajo diario? Pongo un ejemplo.
una técnica en enfermería que realiza, ¿ok? Em, evaluaciones, por ejemplo, de signos vitales en pacientes, ¿ok? Que están en UCI, por ejemplo. ¿Qué creen? ¿Qué creen que pueda sentir? ¿Alguna molestia física, en su trabajo diario que posiblemente para realizar estas evaluaciones tiene que intervenir a los pacientes que no se puede mover uno? Dos, tienen que colocar las sondas, tiene que tener alguna presión, ¿sí? Em, un trabajo que tiene que realizar casi constante. ¿Qué molestias físicas creen que se podría o que sienten en este caso ese puesto? Profesor, buenas noches. Dolor lumbalgia, dolor en los hombros, también en las piernas o rodillas. Wow, ¿no? Sí, podríamos decirlo que sí. Gracias, User. No sé si User es su nombre, pero entiendo que es de la computadora. Sí, sí, es de mi computadora. Soy Mónica, ahorita lo voy a cambiar. Mucho Mónica, gusto, Moni. mira. Gracias. Melanie Elías dice dolores en la espalda, cuello y hombros. Sí, correcto. Podríamos. Y ahí, mira, justamente hablando de ello, ¿no? De los dolores y que también manifestó Mónica, es muy importante el tema de cómo está interactuando, ¿cierto? Para poder nosotros ver que justamente que el término ergonomía aplicado, ¿sí? A su trabajo pueda afectar y pueda esto llevar como consecuencias a trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Aquí, por poner el caso, ¿ok? Un personal, en este caso una licenciada, que realiza cuidados intensivos a pacientes geriátricos, ¿no? Pacientes de avanzada edad, ¿correcto? Y que constantemente puedan tener ataques o que constantemente puedan tener algunas molestias, ¿sí? Y ella pues realiza evaluaciones a más de 10 pacientes de estas mismas condiciones en su horario de trabajo, ¿no? Entonces, a la hora de levantar, tal vez la camilla del paciente es muy baja, la persona, en este caso la licenciada, posiblemente puede medir 1,75, que es un promedio alto, ¿no? Para el tema en este caso, el género femenino en el Perú, ¿ok? Y puede tener problemas, en este caso, lumbares, ¿correcto? También temas de lo que ya hablaron, ¿no? Temas de la espalda, el cuello, los hombros, ¿ok? Y que justamente esto en el transcurso, ¿correcto? De la jornada laboral existe pues la acumulación de la carga de trabajo. Entonces, no teniendo técnicas adecuadas, descansos adecuados, ¿correcto? O rotaciones que podrían haber tal vez entre una o dos mismas licenciadas del puesto para atender a los diversos pacientes, puede ser que esto en un tiempo corto pues sea desencadenante para que ella pueda sufrir un trastorno musculoesquelético. ¿Correcto? Muy bien. Excelente, Lucía. Dolores articulares en la zona lumbar, cervical y dorsal. Muy bien, Mónica, Melanie y Lucía. Un punto para cada una de ellas. A ver, la otra parte. Interacción entre su escritorio de trabajo, una profesional, ¿ok? En este caso, técnica de enfermería, que realiza trabajos en laboratorio, que tiene que digitar los resultados, ¿sí? Tiene un puesto de trabajo y que justamente tiene una silla, pero son esas sillas sin respaldar, ¿ok? Y el puesto lo ejerce, pues, en este caso, una jornada prolongada, ¿no? Entonces, ¿ahí qué trastornos o qué dolores físicos podríamos decir? ¿Me podrían decir los mismos? ¿Sí? Sí, lo mismo, profesor. Dolor en la zona lumbar o dorsal también sería este dolor en las muñecas o manos, ya que está en los teclados, digitando. Muy bien, muy bien, correcto, Mónica, gracias. Melanie me dice fatiga visual. Muy bien, muy buen punto, Melanie. También la fatiga visual, un dolor físico.
¿Alguien de ustedes, por si acaso, les duele la vista después de estar en un tiempo prolongado en las pantallas? Tal vez si me dicen tengo 20, 18 años, puede ser que no, ¿no? Pero ya personas, bueno, en este caso, pues yo, por ejemplo, ¿no? Ya cuando estoy en un tiempo prolongado en las pantallas, de una manera más cercana, ¿ok? Siento irritación, ¿no? A la vista. Lucía dice hernias o contracturas crónicas. Wow, esos sí son casos muy fuertes. Podríamos decir que sí, ¿sí? Que justamente podría también ser sumado si ella realiza algún trabajo de esfuerzo o carga, ¿sí? Pero muy buen análisis, ¿ok? Y justamente la ergonomía, en este caso de evaluaciones, que son los más recurrentes que tenemos a la mano, ¿ok? Nos ayudan pues a evaluar mediante fotografías, ángulos, ¿ok? En este caso, estos factores de riesgo, ¿ya? Vamos a ver en la parte de evaluaciones ergonómicas, ¿ok? Algunos métodos pero solo como dato curioso, existen ya actualmente evaluaciones que también lo realizamos con la inteligencia artificial, ¿sí? Y existen ya programas aprobados a nivel mundial, en este caso como países vecinos en Brasil, que tienen herramientas, ¿ok? De inteligencia artificial. Una de esas, por ejemplo, que en este caso utilizo es Kinevo, que es una herramienta con inteligencia artificial que constantemente también puede evaluar las posturas. También entidades como las Universidad Politécnica de España también tienen sus, en este caso, inteligencia artificial a programas que ellos ya utilizan y que justamente vamos a revisar. ¿Ya? No vamos a revisar la parte de inteligencia artificial, pero sí vamos a revisar la parte de los métodos que ellos utilizan y que actualmente la inteligencia artificial también puede hacerlo en tiempo real, viendo los movimientos que pueden tener. Pero eso solamente son posturas. La ergonomía no solo se encarga de ver solo posturas, ahí hay un amplio, en este caso, sectores, ¿ok? Que podría intervenir la ergonomía y que justamente vamos a verla en su definición, ¿ya? Muy bueno este análisis eh, de todo el grupo. Definición de objetivos de la ergonomía. A ver, en este caso, la ergonomía vamos a definirlo de una manera breve y fácil y digerible para este diplomado. ¿Ya? Existe una organización internacional que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que realiza, que dice, trabajador y entorno de trabajo, ¿ok? Existe, ¿ok? Esta interacción entre el trabajador y el entorno de trabajo y que justamente dentro de este sistema o ecosistema, ¿ok? Laboral, se pueden ver acá, se pueden ver actividades que pueden ser estudiadas por la ergonomía física, podemos ver actividades que en un ambiente podamos desarrollar luminación, ruido, ¿ok? Que podríamos evaluarlo por ergonomía ambiental o estudiarlo. También la interacción que tienen los trabajadores con sus jefes, con sus compañeros, ¿ok? Ergonomía organizacional y la parte de las cargas laborales, ¿no? Las demandas laborales, ¿ok? Con las herramientas que no pueda él tener o que sí pueda tener y que pueda ser estudiado por la ergonomía cognitiva. ¿Ok? Entonces, la ergonomía justamente es esta interacción entre el trabajador y el entorno de trabajo que de una manera viéndolo como un ecosistema, hay diversos factores, ¿ok? Que deben estudiarse para que el trabajador, en este caso, pueda ejercer su mayor productividad con las herramientas que cuenta, ¿ya? Entonces, justamente esta disciplina que lo enfocamos a la salud ocupacional de esta manera, nos ayuda a poder adaptar, ¿ok? En este caso, el entorno laboral, las características de trabajo, a un trabajador, no, a dos tampoco, a tres tampoco, sino al puesto de trabajo, ¿ok? Que justamente son ejercidos, en este caso, por personas. Y que de ahí viene
ahí viene el punto de que cuando uno aplica, pues también algunas recomendaciones, ¿ok? Correcto, de tal vez de cambios de camilla o de adaptaciones de puestos laborales, porque obviamente en un puesto laboral pueden haber entre 4 o 5 personas que puedan compartir, ¿ok? En los horarios distintos, esas mismas, en este caso, herramientas que puedan tener. Y que lo que tenemos que ver es que todos tengan una adaptación, se podría decir, aceptable, ¿no? Para que no puedan tener algún trastorno musculoesquelético o también dándoles las capacitaciones, ¿sí? Correctas, la evaluación correcta del ambiente, ¿ok? Ellos puedan también no sufrir estos trastornos musculoesqueléticos, ¿sí? Entonces, eso es una definición y objetivos, en este caso de la ergonomía, aplicada a la parte de salud ocupacional. Entonces, ¿qué es la ergonomía física? Es justamente la parte ya que nos puede ayudar, ¿ok? A evaluar la antropometría, que son las características físicas, ¿ok? En un puesto laboral, como les mencionaba, pueden haber entre diversos géneros, diversas edades, ¿ok? Y también diversos, en este caso, somatipos, ¿no? Pueden ser más, tal vez más anchos, menos anchos. Entonces, la antropometría te va viendo, pues, esta característica. También la parte biomecánica, entre el esfuerzo que pueden realizar, ¿ok? La parte de la actividad, la parte fisiológica, que es muy distinto, pues, una mujer que un hombre, ¿no? En la parte de la ergonomía, pues hay trabajos que posiblemente la demanda, ¿ok? Y también la parte de la presencia del puesto, ¿ok? Tiene que estar, en este caso, pues, de una manera prolongada. Habrán escuchado el caso que existía, pues, con el personal que atendía en cajas de centros comerciales, ¿no? Que justamente ellos no podían moverse, ¿ok? Y que podía afectar la parte fisiológica, porque una infección, pues en este caso a una mujer que a un hombre, es más complicado el tratamiento. Entonces también de ello ve el tema de la ergonomía y la interacción que existe entre el ecosistema, ¿sí? Entonces la ergonomía física es lo que nosotros vamos a ver en este caso, o lo que se ve un poco más, ¿no? Como estudio, en este caso a la salud ocupacional, que es lo que realizamos las evaluaciones, ¿correcto? ¿Qué es lo que más también cuando nos preguntan tenemos como el concepto de ver esa parte, ¿no? De la parte de, oye, ¿cómo interactúas con tu oficina? ¿Cómo realizas el levantamiento de carga? ¿Cómo realizas, en este caso, los descansos en trabajos repetitivos? ¿No? Es más físico, es lo que más podemos ver, ¿no? Entonces, justamente en esta sesión es lo que vamos a ver y los métodos también que se van a utilizar para poder determinar, en este caso, los factores de riesgo a las evaluaciones que hagamos. A ver, otra pregunta. Bueno, esta es una pregunta, podríamos decirlo, ya con recomendaciones prácticas, ¿no? Analiza la zona UCI de pacientes geriatras de un hospital y qué prácticas ergonómicas recomiendas. ¿Ok? En este caso, caso ejemplo, ¿ok? Molesta, ahí está la licenciada, pero tiene que realizar estas intervenciones a pacientes, ¿ok? Y ella tiene que estar en esta posición por más de 10 minutos haciendo esa actividad, ¿ok? Que teniendo alguna herramienta donde ella pueda hacer, en este caso, esta intervención, podría ser más accesible a que tenga el movimiento y no esté estática, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos darle aquí? Pues alguna herramienta o hacer algún procedimiento, ¿correcto? O adaptar en algún puesto del trabajo, ¿no? Alguna especie de superficie donde esto pueda descansar, ¿ok? Y ella pueda, pues, no estar tanto tiempo, ¿ok? En este caso, haciendo esa actividad, ¿no? Porque imagínense, como les mencionaba, puede ser que una sola misma licenciada pueda estar interviniendo en muchos pacientes, ¿ya? Entonces, ¿qué factores de riesgo
en la ergonomía podemos ver en la parte física las partes de las posturas forzadas, que justamente habíamos visto en algunas fotografías. También el levantamiento manual de cargas, el inadecuado levantamiento manual de cargas, los movimientos repetitivos que pueden existir y que estos pueden ser como esas gotas que derraman el vaso, ¿correcto? Porque ante posibles movimientos repetitivos, ¿ok? Acumulativos en jornadas laborales y siendo esto extenso en jornadas, ¿no? Que este trabajador puede ejercer a lo largo de su carrera, en este caso en una empresa, puede afectar pues en algunas, en este caso, trastornos musculoesqueléticos producto de estos movimientos repetitivos. Usos prolongados de pantallas, ¿no? Son factores de riesgo que podríamos conversar, hablar en una parte técnica y poder nosotros recomendar, ¿correcto? ¿Qué metodologías podríamos evaluar para poder ver este nivel de riesgo y adecuar el puesto a algo que sea aceptable? Para ello, presento ya, esto de aquí es sacado de una ISO, en este caso de ergonomía, pero obviamente en la ISO es un poco más articulado, más amplio, ya, que nosotros podríamos iniciar con una identificación de peligro ergonómico, ¿ok? Vemos en la foto de aquí arriba, ¿ok? Que puede haber algún riesgo ergonómico. Entonces la pregunta vendría a ser rápida y fácil. ¿Este peligro ergonómico necesita una evaluación rápida o no hay ningún, en este caso este puesto, esa actividad que realiza, que veo físicamente, no tiene un riesgo ergonómico, ¿no? En el caso que sí tenga, hay evaluaciones rápidas, ¿ok? Evaluaciones rápidas, ¿qué podríamos decir? Que la pregunta que nos hacemos es aceptable o no? ¿Sí? Entonces, al ser aceptable, ¿ok? Sí, ¿ok? Pasa una evaluación tal vez ya de más conversar con el trabajador, ¿no? Una evaluación más específica. Al no hacer aceptable, ya pasa a una evaluación propiamente más centrada a lo que hemos podido percibir como los factores que estén, en este caso, alterando que esta evaluación o que esta evaluación rápida, que este factor de riesgo no sea, en este caso, aceptable. Y por ahí podríamos mencionar de que podríamos evaluar, en este caso, evaluaciones por tareas, si es inaceptable, para poder determinar justamente en qué tarea de su jornada completa laboral, ¿ok? Puede estar afectando algunos problemas músculos esqueléticos, ¿sí? En este caso, si es inaceptable, si no es, se podría realizar posiblemente que el método que estés aplicando no sea el aceptable y podríamos cambiar de método, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco el tema de que, el tema de la ergonomía, que justamente cuando hacemos unas evaluaciones rápidas, que son evaluaciones que posiblemente en los monitoreos que podamos tener recurrentes, lo podemos, en este caso, percibir posiblemente después de estas evaluaciones con estos métodos que vamos a ver, y si en algunas partes, algunos puestos salen inaceptables, tendríamos que realizar algunas evaluaciones ya específicas por tarea, ¿no? Entonces, ahí viene el desafío del profesional, que justamente no solo nos centramos en evaluaciones rápidas y si vemos que es inaceptable, ok, nos quedamos en ello, sino hacemos una evaluación por tarea, porque justamente en algunas tareas podríamos aplicar algunas caso cambio a la actividad o adicionar alguna herramienta que pueda reducir este factor de riesgo. ¿Ya? Entonces, de aquí vamos a ir un video, observar un video, ¿ok? Que dice, existe un método único para evaluar factores de riesgos y que va a reforzar un poco de en este caso, este flujograma que hemos compartido. A ver, vamos a ver este videito un momento. Voy a pasar a la otra pantalla para poder, a ver.
no dominas Excel, Power BI, SQL y Python. Aquí está. Compartir sonido. Ok. Ya. Vamos a ver este video. 26. Entonces, lo que vamos a ver en este momento habla sobre estas normas, ¿no? Que primero tenemos que identificar los peligros, saber cuándo los tenemos presentes. Bien, si no tenemos el peligro, todo acaba ahí. Si encontramos que el peligro está presente, tenemos que aplicar esta norma técnica peruana aplicando un diagnóstico para saber si el riesgo es aceptable o si el riesgo no lo es. ¿Bien? Si no es aceptable, verificar si estamos hablando de un riesgo alto o un riesgo nivel intermedio, ¿no? Se indica indeterminado, no se sabe si es alto o aceptable. Bien, vendría a ser un color amarillo, este color rojo y este un color verde. Esto ya te lo explica con detalle. En este momento tenemos pocos minutos para realizar la revisión del contenido del documento técnico, pero en el documento ustedes encontrarán pues la manera de cómo hacer este diagnóstico, ¿no? Hacer eh, lo que es la discriminación del riesgo, viendo quiénes son aceptables, altos, indeterminados. Ojo que para esto no necesitamos ser ergónomos, ¿eh? El documento técnico es bastante digerible para que cualquier persona pueda hacer un diagnóstico ergonómico inicial, porque esto es previo a la evaluación ergonómica que ya te la da un ergónomo formado, ¿no? Perfecto, muy bien. Aquí vamos nuevamente a lo nuestro. Entonces, reforzando, ok, en este caso, la pregunta, estamos proyectando, ¿cierto? Muy bien. ¿Existe un método único para evaluar factores de riesgo ergonómico? ¿Qué me dicen? A lo que ya hemos venido mencionando. ¿Existirá solo un único método para evaluar factores de riesgo ergonómico? O sea, con solo uno podría yo evaluar un movimiento repetitivo, podría yo evaluar alguna actividad de carga, o directamente me tendría que ir a estos métodos, no tendría que saber cuál es la actividad que realiza en este caso el puesto de trabajo. ¿Qué me dicen? ¿Qué podemos aprender acerca de ello? ¿O qué podemos tener como noción? Creo que es también el partido, me parece, ¿no? Ok, entonces, ¿existe un método único para evaluar factores de riesgo ergonómicos? Bueno, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Todos decimos que no, ok, está bien. ¿Existe un método único? No, no existe. Algo que es muy importante que se mencionó en el video, podemos tener tres factores, ok, de interpretación de un riesgo ergonómico. Podría ser un riesgo aceptable, un riesgo indeterminado o moderado, que puede ser porque el método no fue el adecuado, ¿ok? Esa evaluación rápida, ¿ok? No fue la adecuada, por ejemplo, para una actividad tal vez que se tenía que evaluar con un método de levantamiento de cargas, hice un método de movimientos repetitivos. Entonces no fue el adecuado. Entonces, obviamente que el análisis del riesgo me va a salir tal vez no coherente con lo que estoy evaluando, ¿no? Y si obviamente está bien y con las condiciones que tengo me sale alto, entonces ya, ok. Entonces, de acuerdo a las actividades, de acuerdo a las características, en este caso del trabajo, es donde yo paso de la evaluación rápida a una evaluación más específica para poder determinar, en este caso, qué, hasta tal vez, qué actividad, ¿ok? ¿Qué movimiento o forma de trabajo podríamos mejorar dentro de nuestros procedimientos para, pues, evitar que eso sea un acumulativo hasta llegar a un trastorno musculoesquelético? ¿Sí? Que justamente eso es lo que queremos evitar que salga, pues, en los exámenes médicos ocupacionales.
Porque recordamos que la ergonomía, esta aplicación, esta ciencia que se tiene que interrelacionar en el sistema de gestión, nos ayuda a prevenir enfermedades ocupacionales, ¿sí? Es una medida preventiva dentro de nuestras herramientas que podemos y tenemos que tener para poder llevar una correcta gestión en la organización que nos contraten, que yo sé que muchos de ustedes van a liderar esas áreas, ¿no? Con, en este caso, con estas herramientas, ¿no? Conociéndolas, ¿ok? Entonces, marco normativo y marco legal. Ya pasamos a estos puntos. Existen principios, ¿no? Del sistema de gestión que justamente les hablaba, ¿ok? Que es parte de la interrelación que debe existir en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Que debe tener su sistema de gestión, que no lo deben aislar, que no debe estar, no debe no estar actividades que sean preventivas, en este caso para disminuir trastornos musculoesqueléticos y destinadas a la ergonomía, ¿ok? Y ya también hay herramientas que son, ya en este caso, marcos más ya conocidos, ¿ok? Que de acuerdo a las actividades, en este caso de los puestos laborales, podría aplicar los métodos, ¿no? Como la resolución ministerial 375/2008, ¿ok? En este caso, em, dentro de en este caso, dentro de esta resolución, que justamente es lo que nos ayuda pues a intervenir, ¿ya? Es lo que vamos a ver, ¿no? En este caso, a ver, solo quiero acá mencionar nada más, ok, ya. Que justamente es esa normativa que nos ayuda a nosotros. Estás aquí. Ya, nos ayuda a nosotros ejercer, en este caso, estos estudios de temas de ergonómicos. Ahora, solamente para mencionar, hay una parte de o sea, de esto, de lo que venimos de aquí, de las evaluaciones, en este caso rápidas de ergonomía, ya, hay un documento, ¿no? En este caso de la ISO, solo para mencionar y para que ustedes también puedan tener la curiosidad de poder perfeccionar, en este caso, o aprender un poco más, ¿ok? De estas actividades de evaluaciones. Existen estándares, ¿ok? Que aplica la ISO para poder evaluar, en este caso, posturas o trabajos manuales de levantamiento de cara, que es en inglés, ¿no? Y que lo pueden buscar, ¿no? Que justamente es también donde nosotros nos adaptamos como normativa nacional. No es que las normativas que están ahí, pues nosotros tengamos una base científica propiamente elaborada en el Perú, donde en este caso las entidades del Estado se han esmerado para poder tener un método adecuado, ¿no? No, no, sino más bien son unas recolecciones de normas que vienen ya de países donde sí se realizan y se aplican pues estos estudios más profundos y que ellos ya tienen un método más aplicado, ¿ok? Que nosotros básicamente la colocamos en nuestras normas y la adaptamos, ¿ok? Entonces, aquí sí se dan cuenta en la parte de lo que el CENIA, que es un centro de ergonomía aplicada en España, muy conocido, ¿no? Habla acerca de lo que, en este caso, estas normativas internacionales, pues se menciona, ¿no? Y justamente lo que habíamos hablado, que la ergonomía, lo que realizamos por parte de una, en este caso, herramienta, ¿ok? De una disciplina, para poder evitar trastornos musculoesqueléticos tendinitis del manguito, ¿no? De los rotativos, el síndrome del túnel carpiano, imagínense, mira aquí, ¿no? ¿A dónde afecta el síndrome del túnel carpiano? Miren, aquí en las manos, ¿no? Tendinitis en los manguitos rotadores,
Imagínense sí se puede ver, ¿no? Estamos viendo la presentación. Sí, estamos viendo. Ok, muy bien. En este caso es en esta afectación, ¿no? En esto, en la parte del hombro, imagínense, ¿no? O sea, tener los productos del trabajo, ¿ok? Hacer levantamientos tal vez, no sé, rotativos, ¿no? Arriba para abajo, ¿ok? Cargas pesadas, ¿no? Y que ante estas, pues, trabajos, tener que estar rotando los hombros, ¿no? De una manera brusca, ¿ok? Y poder tener esos trastornos musculoesqueléticos que son acumulativos, ¿ok? También, entre otros que menciona, ¿no? Y lo más conocido, la lumbalgia que mencionaron por ahí, ¿no? Lucía, por ejemplo, decía la zona lumbar, hernias también mencionaba por ahí Lucía, ¿no? Miren, la zona lumbar, aquí en las lumbalgias, ¿no? En esa parte la afectación de esta parte lumbar, ¿ok? Síndrome cervical por tensión, acá también Lucía mencionaba la zona lumbar, cervical y dorsal. Miren, imagínense esta zona, ¿ok? Entonces, estos son trastornos más frecuentes, ¿ok? ¿No? Otro, bursitis prepatelar, ¿ok? ¿No? ¿Afectaciones a dónde? A la rodilla, ¿ok? Entonces, estos son en este caso, ¿ok? Las afectaciones más directas que se hacen en estudios, ya pues como les mencionaba, en el extranjero, ¿ok? Que realizan evaluaciones por las enfermedades ocupacionales reportadas, porque esos son estudios por enfermedades ocupacionales reportadas, que también en este caso el Ministerio de Trabajo, junto con el MINSA, realizan estos estudios, pero aquí actualmente ver que alguien quiera reportar como enfermedad ocupacional algún problema ergonómico es solamente en entidades que son muy reguladas, ¿ok? Porque por lo general dicen, eso es así, es producto del trabajo y no pasa nada. Ya que ustedes van a ser líderes en su sistema de gestión y tal vez estén en empresas no tan grandes, en empresas pequeñas o MIPES, llevando esta parte de la gestión, no podríamos nosotros ir y solo escuchar que el trabajo es así y mencionaba que no hay que hacer nada. No, o sea, el trabajo no es así, hay formas de poder mejorar, ¿ok? Entrenamientos que deben haber. Desde solo colocar una mesa de trabajo al nivel donde un trabajador ya no pueda cargarlo desde el piso y levantar, haces mucho. Y solamente eso es comprando una mesa y proponiendo dentro de tu proceso, de tu mapa de proceso, ¿no? Alguna recomendación productiva, que justamente eso puede reducir tiempos, puede reducir, en este caso, ausentismo por problemas lumbares, ¿ok? Mejoras la productividad y justamente eso es lo que hacemos los profesionales. Vemos diversos, ¿ok? Aspectos que tienen que mejorar dentro de la organización y no solamente decimos por la ergonomía, sino también por la productividad, entramos por el tema de recurso humano, eso es lo que nosotros con nuestras herramientas tenemos que ir a proponer para que no puedan ser rechazadas, para que digan, oye, hay un sentido a lo que tú me dices, ¿no? Y que con ya estudios, también podríamos mencionar que similares a las actividades que estén realizando, tal vez no solo se dediquen a la parte de salud, vayan a las industrias, vayan a los sectores mineros, ¿ok? Entonces, ver cuáles son esos problemas y cómo lo han solucionado, ¿ok? Y ya con su estudio técnico poder hacer estas, en este caso, evaluaciones y también, en este caso, demostraciones ya propiamente a la gerencia para evitar esto, ¿no? Aquí ya es de acuerdo al tema de trabajo de la población laboral, ¿no? Manufactura, construcción, ¿no? Hoteles, esto por ejemplo en España, ¿no? Problemas de la salud musculoesquelética, ¿no? Depresión, problemas. Imagínense, miren los problemas que son, que son de estos problemas que hablamos, ¿no? Que son los más grandes, los trastornos musculoesqueléticos, ¿ok? Entonces también los animo a evaluar y también estudiar fuentes. Yo les voy a compartir esto que es parte de también de la información de lectura que van a tener de este diplomado que están llevando para que ustedes puedan reforzarlo, ¿sí? Y también ver, pues, ya en este caso, pues, ver, como les mencionaba, ¿no? Estudios que realizan las afectaciones al Producto Bruto Interno dentro de
La economía, en este caso, si lo vemos del Perú, ¿no? Ellos lo ven a nivel macro en España. ¿Ya? Entonces, justamente de eso se trata la parte normativa, el marco legal, que son referencias muy importantes para nosotros poder sostener nuestras propuestas. Porque sin normativas y sin marco legal, nuestras propuestas van a quedar en saco roto. ¿Sí? Y eso no es lo que buscamos, ¿no? O sea, buscamos que ustedes refuercen esa parte del marco normativo, el marco legal, con la parte técnica y que sus propuestas puedan ser muy bien vistas y ustedes también puedan tener reconocimientos y escalar en sus labores. Ya, entonces, de ahí acá pasamos a las partes de los métodos de evaluación ergonómico. Habíamos hablado anteriormente en una diapositivas, ok, cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Y habíamos hablado 4 puntos. Posturas forzadas, movimientos repetitivos, levantamiento manual de cargas y uso prolongado de pantallas. Ahora, ¿cómo yo evalúo? Les decía que podíamos nosotros realizar evaluaciones, ¿ok? Y con métodos inadecuados y esto podría repercutir en una mala interpretación del riesgo. ¿Recuerda? Lo que nosotros tenemos, y vamos a reforzar aquí, es justamente cuáles son estas evaluaciones rápidas que podremos utilizar para estos factores de riesgo. Si evaluamos una postura forzada, método RULA, ¿qué es un RULA? Un RAP, acá es una evaluación que sus siglas están en inglés, ¿no? Pues es una evaluación, ¿ok? A las partes corporales, ¿ya? Un método, movimientos repetitivos también, método GCI. Ahora vamos a verlo para que ustedes vean, no se preocupen. Levantamiento manual de cargas, NIOSH. Y uso prolongado de pantallas, ROS. Ya, aquí los voy a mostrar para que ustedes puedan ver de qué está hablando. Me pueden decir, ¿no? ¿Qué es eso de rosa? Es una rosa que me regalan, es una rosa que tengo que comprar. ¿Ok? Aquí vamos a ver. A ver. Ya, pasar la pantalla. Ya. Esta es, sí se puede ver, están viéndolo, ¿cierto? Si no se ve, si hay algo que no se pueda estar viendo, por favor, me mencionan. Esto de aquí es también un link que vamos a compartir, ¿no? Si no, ustedes actualmente acá lo voy a compartir directamente al chat de acá. Muy bien, Melanie, gracias. Esa es la interacción que debe existir. ¿Ya? Estoy compartiendo el link. ¿Ya? Esta página que es Ergonautas, hay una sesión que es gratis, ¿sí? Que es una sesión no pagada, solo creándote una cuenta y que les recomiendo que se creen una cuenta para que puedan estar realizando sus evaluaciones, tal vez de algunos casos como datos curiosos que puedan ustedes estar realizando, ¿ya? O también existen la evaluación pagada, tienen un programa que se llama Ergoniza y que justamente Ergoniza es ya lo han migrado a una parte de inteligencia artificial, ¿sí? Y que ya pueden aprender mucho de cerca de métodos ergonómicos, ¿ya? Y te brinda, cuando tú tienes la opción creada con cuenta, ¿ok? Evaluaciones de métodos, ¿ya? Justamente en una de estas que les mencionaba había uno que era Rula, ¿no? Y que les decía que este método se puede aplicar para evaluaciones de posturas forzadas. Entonces, como ustedes ven aquí, y ven diversos, ¿ok? Estados que podríamos nosotros evaluar de acuerdo a la actividad o al puesto laboral que ejecuten, ¿no? Entonces, si decimos que es posturas forzadas, ¿ok? Evaluación de posturas. Entonces vamos aquí, entramos.
Ok, entramos a posturas forzadas. Ok, carga postural, ¿no? ¿Qué métodos podemos aplicar en carga postural? A ver, aquí. Rula, por ejemplo, ¿no? Es justo el método que les mencionaba, que es un método que permite evaluar la exposición de los trabajadores a riesgo debido al mantenimiento de posturas inadecuadas, que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Entonces, ¿qué podríamos decir? Tal vez algún trabajo, ¿no? Que tenga que realizar de la parte más, en este caso, de los miembros superiores. REVA, también un método para evaluación de exposición de trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar desórdenes traumáticos acumulativos debido a la carga postural dinámica y estática. O sea, trabajo, por ejemplo, como un mecánico, ¿m? Más dinámico y también hay movimientos que tengan que estar en la posición. Método OWASP es un método sencillo destinado al análisis ergonómico de la carga postural. Basa sus resultados en la observación de las diferentes posturas adaptadas para el trabajador. Acá es tal vez un poco más postural, ¿no? Y ¿cuántas posturas hace? ¿Cuántas esas posturas, eh, trabajos, en cuánto tiempo, ¿no? Cada método es un método particular, pero en este caso, si yo evalúo carga postural, podría evaluar una de ellas, ¿ya? Método LUBA y EPR son métodos menos conocidos. Lo que les había hablado, método rural. Entonces vamos aquí y vemos en este caso el método, ¿no? Ergonisa, como les mencionaba, podrían ustedes, con captura de posturas mediante inteligencia artificial, eso es lo que les mencionaba, que ya han adaptado su parte, en este caso su software, a estos métodos ya que trascienden. Queremos aprender un poco más del método, podemos ver acá el video. ¿Correcto? Y justamente ya hay sesiones que te dicen de cómo hacer esas evaluaciones, ¿ya? En este caso, la aplicación del método, ¿qué es lo que yo tendría que revisar o ver? ¿No? Determinar ciclos de trabajo, ¿ok? Observar al trabajador durante varios de estos ciclos, seleccionar las posturas que se evalúan, determinar si se evalúa el lado izquierdo del cuerpo derecho, tomar los ángulos requeridos, determinar puntuaciones de cada parte del cuerpo, obtener puntuaciones finales y parciales, se requiere determinar qué tipo de medidas debe adoptarse, rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura, y en caso de haber introducido cambios, evaluar la nueva postura de acuerdo al método. ¿Recuerdan el título? ¿Cierto? Entonces habíamos hablado de diseños que nosotros hemos creado al inicio, que tenemos dentro de nuestro trabajo, ¿ok? Y posterior a eso queremos evaluar si estamos bien o no, y de acuerdo a eso, en este caso, aplicar, ¿no? Algunas recomendaciones que podemos llamar también como, en este caso, rediseño, ¿no? De acuerdo a que si han sido elevadas, ¿ok? Las, en este caso, las posiciones que hemos podido ver en el método, ¿ya? Y así, ¿a qué evaluamos? Algo muy particular y que también es muy importante mencionar que un área de ergonomía en actividades que son actividades de alto riesgo es importante tenerlo. Alguien que esté destinado exclusivamente, ¿no? A, en este caso, ergonomía, ya es una necesidad en el Perú, ¿sí? Hay pocos profesionales, pero hay mucha demanda. Entonces, por ahí también llevar alguna especialización en ergonomía más profunda, ¿ok? O hasta tal vez alguna maestría, ¿ok? También es recomendado si es que van para la parte de salud, que está muy, si se dan cuenta, está muy orientado, pues, ¿no? A las prevenciones de enfermedades ocupacionales, ¿sí? Y acá se ven las puntuaciones, que justamente entre lo que vemos, pues no ven ya las partes, en este caso, pues, de las extensiones o las formas de cómo realizan los trabajos, pues, en este caso el puesto, ¿no? Que posiblemente después de ello, pues, tengan algunas puntuaciones de algunos grupos y, como dicen aquí, ¿no? Una puntuación final y un nivel de actuación, ¿ya? Es, eso es, esto es, por ejemplo, lo que evalúan y entre algunas otras, las cargas o el tipo de actividad, ¿ya? Dentro de Ergonisa hay una parte que es gratuita, que ustedes pueden hacer sus evaluaciones.
tienen, por ejemplo, no sé, 10 evaluaciones, lo pueden hacer, no descarga el informe, porque la opción pagada sí se hace la descarga, pero podríamos tener ya un nivel de riesgo de acuerdo a ese método. Entonces es muy importante poder utilizarlo, ¿ya? Esto de aquí yo creo que les va a valer mucho si es que ustedes lo toman, en este caso, mucho empeño para poder hacer algunas interpretaciones de algunos trabajos de evaluaciones que ustedes quieran ver, ¿ya? ¿Y cuál es el método Rosa? Oye, muy curioso ahí nuestra Melanie. Muy bien, Melanie. Ya, a ver, método Rosa. Vamos a ver el método Rosa. Pero a Melanie le gustó el nombre, el método Rosa le intriga un poco. A ver, vamos a ver. Ya, así se está viendo la pantalla, ¿cierto? Entonces, métodos. Miren, el método Rosa, cuando nosotros habíamos hablado en la parte de los factores de riesgo, habíamos hablado de algunos factores de riesgo de acuerdo al escritorio, actividades administrativas, ¿no? Uso prolongado de pantallas. Y aquí, en evaluaciones de oficinas, cuando entramos nosotros a evaluaciones de oficinas, ¿ok? A ver, vamos a ver acá. Hay el método ROSA, ¿ya? El método ROSA es un método de evaluación de puestos de trabajo, ¿ok? En este caso, ¿qué habla el ROSA? Es del acrónico Rapid Office Strain Assessment, ¿no? Evaluación rápida de la intervención en la oficina. ¿Ya? Entonces, este método es un método que también está basado en normativas ISO que les mencionaba, ¿cierto? Dice, Ergonomic Requirement for Office Work with Visual Display Terminals, ¿ok? Entonces, justamente habla de determinar el nivel de riesgo en el puesto de administrativo, ¿correcto? Y ya aquí te dan, pues, qué es lo que tienes que evaluar, ¿no? Entre las herramientas que tienes que evaluar, ¿ya? Hay puntuaciones igual, ¿ok? Y que también hay niveles de actuación, ¿ya? Y aquí realizas, pues, la puntuación del asiento, ¿ok? Entonces ya vas viendo tú, ¿no? En el puesto que tienes, ¿ok? Está de esa manera, ok, tiene un punto, tiene dos, tiene tres, no tiene esto, ya, ok, voy sumándole o voy restando, ¿no? Ok, la altura del asiento, le vas preguntando, ¿cómo es la altura de tu asiento? Ok, no tienes, si tienes. Es muy importante antes de poder hacer evaluaciones, conocer también las herramientas que tienen, porque si no conozco cómo es el funcionamiento de la silla, que algo que en mi experiencia, sí, es muy importante, cuando nosotros hagamos cambios en las sillas ergonómicas, tenemos que saber cuáles son esas funciones que tienen nuestras sillas, desde las partes que son, en este caso, adaptables, las partes que pueden ser cambiables, ¿correcto? Las partes que pueden modularse, ¿ya? ¿Para qué? Para que el trabajador pueda adaptarlo a su característica con la interacción que tenga con su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces es muy importante ello. Yo como evaluador conocer esa característica de la silla, porque yo voy y le puedo decir al trabajador, ¿y tu silla tiene una profundidad regulable? Regulable, no sé, creo que no, porque te va a decir si nunca lo he usado, el tema de la profundidad del asiento, si es regulable o no, te va a decir que no. Entonces tú como evaluador vas a poner no. Pero después de eso, ¿ok? Si tú revisas bien la silla, sí puede tener esa parte regulable. Solo que el trabajador no lo sabe, tú no sabes evaluarlo, entonces en tu método estás incrementando un riesgo que efectivamente está perjudicando el resultado final. Ahora, podríamos decir, pero claro, ingeniero, o sea, si me está diciendo que no, es porque no lo sabe. Ok, pero la función nuestra es también ser curiosos, ver las fichas técnicas, revisar con el proveedor de la compra si tienen estas partes. ¿Ya? Si no saben ellos, a enseñarles, ¿correcto? Y esa evaluación, o sea, no va a incrementarse, ¿no? Entonces, va un poco de esta interacción, ¿sí? Profundidad del asiento, reposabrazos, respaldos,
¿correcto? Temas de las pantallas, ¿no? Ya actualmente el tema de los teléfonos son menos, pero existen, ¿ok? Si no, no se pone la puntuación, ¿ok? El tema de las cercanías, de los mouse, ¿ok? Entre otros, ¿ya? Algo muy importante que actualmente puede ser parte de, ¿ok? De ya esta nueva normalidad que ha venido después de la COVID, el tema del teletrabajo. ¿Y qué es el teletrabajo? El teletrabajo es trabajar desde la comodidad desde tu casa, donde el empleador tiene que adaptar las características necesarias de acuerdo a una ley de teletrabajo, ¿ok? Y tiene sus decretos para que en este caso los puestos de trabajo y particularmente las personas que estén en este puesto puedan tener. Entonces aquí en la autoevaluación de puestos de trabajo o estudios ante ordenadores, ¿ok? También te dan algunos métodos y ver algunos puntos, ¿ok? Que son muy rápidos, ¿ok? Pero en el tema de teletrabajo, actualmente, ¿ok? También nosotros tenemos una normativa, ¿ya? Aquí te dice evalúa tu puesto solamente cuando tú puedes entrar a Ergonis, ¿no? Pero aquí solo te da pues el tema de lo que son, que es debido a evoluciones tecnológicas, cambios culturales, actitudes, de acuerdo a lo que ya ha existido, ¿no? Al final, lo que se ve que es la reducción de los trastornos musculoesqueléticos. ¿Sí? Entonces de eso se trataba, Melanie, el método Rosa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir, vamos a seguir. Estamos bien con la parte explicativa, ¿ok? Ya el tiempo nos apremia, pero vamos a entrar a la parte ya de, un poco ya casi cerrando esta parte de economía, ¿ya? Se dan cuenta que es muy hermoso el tema de la ergonomía, hay mucho que hablar, podríamos tocar hasta cada método un poco más de tiempo, se podría decir, ¿ok? Pero ya también queda como tarea para ustedes, para que puedan profundizar. Las aplicaciones en enfermería ocupacional, ¿qué riesgo ergonómico existe y con qué método aplicarías? ¿Ok? Entonces, ustedes que conocen más la enfermería ocupacional, ¿qué riesgo ergonómico existe y qué método aplicarías? A ver, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el riesgo ergonómico más, podríamos decirlo, o tal vez el trastorno musculoesquelético, ya, más grave dentro de la enfermería, ¿no? Los que están en la parte clínica, tal vez, ¿qué me pueden decir? O ninguno. Es un trabajo muy relajado. Levantamiento y traslado de pacientes. Muy bien, Melanie. ¿Y con qué método evaluarías ese levantamiento y traslado de pacientes, Melanie? Ahí, ingeniero, entonces tendría que ir en este caso, a la página que me ha compartido, veo bien, ¿ok? Cuáles son las actividades que realiza, ¿cierto? Correcto, esas actividades, digo, ah, ya, mira, este método podría ayudarme. Ahora, yo ahora pregunta, ¿y podría un puesto laboral tener evaluaciones con dos métodos? Porque podríamos ver, por ejemplo, ¿no? El tema de traslado de cargas, ¿ok? O lo que habíamos visto, ¿no? Tema de posturas, ¿ok? Y también podría haber, claro, Mónica dice Reba, muy bien, Mónica, ¿no? Porque hablaba de la parte dinámica, ¿ok? Y también estática, ¿sí? Dinámica, levantamiento y traslado de pacientes, ¿sí? Y estática, porque también, en este caso, podría haber, pues, ¿no? Actividades que salgan de ahí. Hola Mónica, y si esta licenciada, y gracias Melanie, muy bien, el aporte por ejemplo, y Mónica también, muy buena dupla ahí, Melanie y Mónica, entonces creo que pueden hacer su sucesión. Ya. Si alguien, y si estos puestos también están realizando algún trabajo de oficina, podría aplicar también otro método para hacer el análisis de la jornada de este puesto de trabajo. O solamente me quedaría con un método, no puedo aplicar dos. ¿Qué dirían ustedes?
Yo creo que la pregunta cae por su propio peso, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos es aplicar herramientas, ¿no? Podríamos aplicar dos, tres, ¿sí? Sí, porque al final es evaluar esas tareas, ¿ok? Que de acuerdo al puesto laboral esté realizando, ¿no? Entonces, cuando tú te des cuenta que en las herramientas, en este caso de metodologías, te hacen ver y analizar qué es lo que ellos se enfocan, ahí tú te vas dando cuenta, ah, ya, entonces esta postura o esta forma de trabajo o esta parte en la organización está afectando, ¿ok? Que el riesgo me salga alto. Muy bien, Mónica, Rosa y Rula, ok, sí. Rosa y Reba podría ser también, Mónica, muy bien, o Rula, ya. Em, Ahí es donde tú podrías aplicar las recomendaciones, ¿no? Entonces, justamente no es que los métodos hayan sido solo elaborados pues porque se les ocurrió a alguien, sino han venido de casos, ¿ok? De hacer estudios de ya pacientes que han sufrido, en este caso, problemas, ¿ok? Y que como han sido reportados, hacen las investigaciones y van viendo cuáles son estos puntos de quiebre dentro de trabajos dentro de diversos actividades o sectores económicos. ¿Ya? Muy bien, Mónica, más de 5 puntos, también Melanie, muy bien, muy interactivas, ok, súper. Ok, entonces aquí, por ejemplo, posturas forzadas, método Rula, ¿no? Muy bien. Movimientos repetitivos, ¿qué me dicen? ¿Se acuerdan? Al menos del nombre. Si no entran al link y ahí ven, ¿no? ¿Ok? Método, ahí está muy bien, Melanie. Tema de levantamiento manual de cargas. Método NAIOS. Método de uso prolongado de pantallas. Ya lo hemos visto, ¿no? Rosa, muy bien, Melanie. Y controles de ergonomía que podríamos evaluar fueron diseños de puestos de trabajo, ¿ya? Ya si se dan cuenta, realizando todas estas partes de desglose dentro de las evaluaciones, podemos ver, oye, ¿qué puedo rediseñar? Mira, la postura de la mesa, ok, ya. ¿Cuánto es la posición de las tallas de las personas? Están entre 1,50 y 1,70. Ok, mesas regulables, entonces, que podrían ir graduándose de acuerdo a los trabajadores, ¿no? No, el espacio de trabajo no permite de que sea un trabajo no lineal, sino más bien tiene que pasar de un punto a otro punto a otro punto. Ok, entonces hago este cambio, ¿no? Como cambio dentro de la organización el trabajo más lineal. Solamente hago cambios de mesas, cambios, ¿no? de herramientas y que me ayuden a que el trabajo sea más lineal y evitar más traslados, más levantamientos de cargas, ¿sí? Eso se llama diseños de puesto de trabajo, ¿ok? Es un trabajo más meticuloso, que también en algunos casos es realizar, pues, cambios de luminaria, ¿ok? En este caso controles administrativos, que pueden ser procedimientos, que pueden ser algunos indicadores, en este caso, de cambios, en este caso, de puestos en la jornada laboral, para que no sea una fatiga solamente para un solo trabajador, ¿no? Capacitaciones de manipulación de cargas, las correctas, ¿ok? Y la adaptación de mobiliarios, ¿no? Muy bien, ¿ya? Caso práctico, identifica el riesgo ergonómico, clasifica el método de evaluación específico sobre el software y recomendaciones para un diseño de puesto de trabajo. Esto de aquí va a quedar para tarea para ustedes, ¿sí? Porque la hora nos va a premiar, ¿ya? Ya les di el software a ustedes, ¿ok? Ustedes van a entrar, se van a crear y van a ver, ¿ok? ¿Cuáles son estos riesgos que
recomendaciones van a poder aplicar, ¿ya? Para este puesto, ¿ok? En este caso es una licenciada que tiene una pantalla a su lado izquierdo, y una persona, y atiende a personal, ¿sí? Y cuando hace sus actividades, pues tiene esta forma de trabajo, ¿no? Su escritorio es como lo ven, ¿ok? Al costado hay una ventana, hay mucho ruido, ¿ya? La iluminación es muy baja, ¿sí? Y va teniendo problemas en la parte cervical, ¿ya? Entonces, ¿qué método evaluaría y cuánto sería el riesgo y qué recomendaciones nos brindan? Queda para tarea, ¿ya? Entonces, caso de ergonomía, estoy quedando aquí, para tarea, ¿ya? No es respuesta mala ni buena, sino quiero evaluar esos casos que ustedes vean, ¿ok? Y el que no realiza, pues la tarea obviamente tiene un cero, ¿no? Como el chavo, ¿no? Lo vamos a decir ahí, póngale cero, profesor, ¿sí? Muy bien. Caso de ergonomía para tarea, ¿ya? Vamos al módulo número 2. Perfecto, vamos al módulo número 2, ¿ya? Este módulo también es muy bueno, muy, muy, muy bueno, ¿ya? Muy bueno. Aquí vamos a ir a la parte de higiene industrial, identificación, medición y control de agentes físicos y químicos. Aquí también vamos a desmenuzar este pescado, ¿no? Justamente hoy día es el Día Internacional del Ceviche. Ya vamos a hacer un buen ceviche con este título, ¿sí? Vamos a desmenuzar cada uno de los ingredientes de este título muy amplio para poder entenderlo. Higiene industrial. ¿Conocen qué es la higiene industrial? ¿Han escuchado alguna vez ese término? Y después dice identificación, medición y control, ¿ok? De agentes físicos y químicos. Así como la ergonomía, la higiene, ¿ok? Es una ciencia que es muy usada, ¿ok? Muy usada y que tiene que estar integrada en la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de tu organización. O sea, tienes que tener un área de higiene, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedas tú prevenir enfermedades ocupacionales, que justamente es lo que te ayuda a la higiene industrial, y algo que se cataloga la higiene como una disciplina científica, porque tiene que seguir el método científico, ¿ok? Realizado en diversas ciencias, ¿no? Tiene que tener un antecedente, ¿sí? Un caso, ¿no? Para eso tiene que haber evaluaciones previas y que justamente aquí vamos a ver cómo nosotros o dónde nosotros podemos ver estos agentes que pueden afectar los puestos de trabajo. También vamos a aprender cómo medirlos, ¿no? Luego la pregunta, tú ahora mismo, ¿dónde estás? Tú podrías determinar cuál es el nivel de iluminación que tú tienes en la posición donde te encuentras, sea en tu oficina, sea en tu sala. Podrías decir que es una correcta, un correcto nivel, ¿ok? De iluminación, ¿ok? Que tienes para poder hacer esa actividad que estás realizando, que podría ser ver la pantalla. A simple vista, podríamos dar una medición correcta, ¿ok? No, no. Nadie podría decir, oye, yo estoy bien, creo que estoy bien. Tú puedes percibir, o sea, es distinto una percepción, ¿no? Melanie Elías, muy bien, Melanie, tienes más de 7 puntos, muy bien.
Ya creo que solamente con tu intervención vas a probar este módulo. Muy bien. No, no podemos decir solamente por percepción. O sea, o no podría yo decir por percepción, oye, en este ambiente es un ambiente un poco ruidoso. Mi percepción puede ser, pero para otra persona puede ser que sea mayor, ¿correcto? O para otra persona puede decir, sí, está bien. En mi experiencia de evaluación, en la parte de higiene, hay personas que hasta con un nivel de iluminación de 150 se sienten más a gustos a un nivel de iluminación de 300 lux, que es lo recomendado. Pero dicen, no, con más luz yo me derrito, dicen, ¿no? O sea, a veces no quieren tener más luz, no quieren más, les gusta más la oscuridad que la luz, ¿no? Entonces, pero están afectando, pues, la fatiga visual, ¿ya? Entonces, aquí existen equipos que son equipos, ¿correcto? Que tienen que tener una metrología adecuada, ¿ok? Una calibración adecuada. Tienen que tener equipos de instrumentos con estándares internacionales, ¿no? En este caso, estándares, pues, de instrumentos, de equipos tecnológicos, ¿correcto? Y con clases que deben cumplir, ¿ok? Producto de los laboratorios que lo ensamblan, ¿no? Para poder nosotros obtener fuentes confiables, ¿ya? Porque no podríamos comprar, pues, un medidor, ¿ok? De Temu, ¿no? Que me cuesta 50 soles para medir la iluminación y poder pensar que estoy midiéndolo bien. ¿Ya? Ok, como ensayo podríamos decirlo, pero ¿qué clase de instrumentación, en qué laboratorio se ha ensamblado? Ok, ¿qué código internacional de instrumentación, ¿no? Está cumpliendo? Ok, nadie me da la garantía, ¿no? Le ponen un sello atrás, esos sellos que tú lo puedes quitar, ¿no? Y que obviamente no me cumple nada, porque los instrumentos tienen que estar codificados en la misma carcasa, ¿ok? O una placa integrada en el equipo, ¿ya? Y control de agentes físicos y químicos. Entonces, ya que después de hacer la medición veo si cumple o no cumple, igualito, ¿no? Como el tema de la ergonomía, ¿ya? Y conforme a ello, proponer, ¿ok? Para para que evitar, pues, que no sea inaceptable. Ahora, ¿qué son los agentes físicos y químicos? Los agentes son la intervención dentro del ambiente, externos o internos, ¿ya? Que producto de la parte física, que son energías, ¿correcto? Energías, que pueden ser iluminación, ruido, radiación, vibración, calor, frío, ¿ok? Campos electromagnéticos, ¿correcto? Puedan afectar, ¿no? Al trabajador. Y la parte de agentes químicos, que son sustancias, tanto polvos, humos, vapores, gases, ¿sí? Que de acuerdo a la categoría, ¿no? De estos productos químicos, ¿ok? Porque esos son tipos de, de la forma, ¿no? Del agente químico, ¿ok? Pueden afectar, en este caso, pues, a los trabajadores. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Nelcy dice poluciones también, nieblas, poluciones, muy bien, ¿no? O sea, son estados, ¿no? Estados de estos productos químicos. Muy bien, Nelcy. Nelcy, ¿estás en un laboratorio tú, por si acaso? ¿Cuál es tu función? Objetivo de aprendizaje. Al finalizar la sesión, serás capaz de identificar los principales agentes físicos y químicos en ambientes laborales de salud y aplique conceptos básicos de medición y control para prevenir enfermedades ocupacionales. También existen, como les mencionaba, especializaciones netamente en higiene ocupacional, ¿no? Maestrías también en higiene ocupacional, que hablan más amplio estos puntos, ¿ya? Pero en esta sesión vamos a entrar para que ustedes pues ya tengan la base sólida, ¿ok? Y conceptos técnicos para su gestión.
Acá hay un chinito que dice que jugamos y aprendemos, ¿sí? Entonces es muy importante la intervención. A ver, el temario. Vamos a ver aquí 5 puntos también, ¿sí? Em, Vamos a ver la parte de la definición de la higiene, ya, industrial. Vamos a ver el tema de los agentes físicos en el sector salud, los agentes químicos en el sector salud, las normativas y estándares. Wow, un tema de normativas y estándares es muy amplio, ¿sí? Es muy amplio. Controles de la higiene industrial también podríamos proponer una amplia gama, ¿ya? A ver, bueno, ya conocen mi experiencia. ¿Qué agentes físicos o químicos creen que más afectan su salud en el trabajo? ¿Qué me dicen? A la experiencia que ustedes tienen en parte de higiene ocupacional. Enfocado en el concepto de higiene ocupacional, en lo que estamos hablando, ¿no? Ninguno. También del partido, creo, ¿no? A ver, aquí, ¿qué podríamos ver? Agentes físicos. Fluidos, físicos, agentes físicos, químicos, Muy bien. Qué más crees que pueda seguir Mónica en el segundo? biológicos. Dice Jimena, desinfectantes. Químico también, muy bien. El tercero, mm, cámaras donde se hacen estudios de resonancia magnética, físicos, ¿no? Evaluaciones de productos citotóxicos, Químicos. químico. Muy bien, excelente. Excelente, Lucía, excelente, Jimena. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Desde la definición de la higiene ocupacional, como les comentaba, no, es una ciencia. ¿Ya? Como la Organización Internacional del Trabajo, en el manual de la Organización Internacional del Trabajo, ¿ya? Te habla más de, se podría decir casi una parte de la enciclopedia del manual, ya se extiende mucho en la parte de la higiene y te hace desgloses de cada agente, ¿sí? Y cada agente en la característica de la energía, en este caso si es físico, o la forma, ya, si es químico. La higiene ocupacional es una ciencia que se encarga de anticipar, de identificar, de evaluar y controlar. La parte de la higiene ocupacional o industrial, lo que se encarga es que dentro de un entorno laboral, un ambiente de trabajo, que puedan tener agentes, tanto lo que hemos visto, físicos, químicos, hay una intervención ahí, la parte ergonómica, la parte biológica, la parte psicosocial, ¿no? La parte físico-química, ¿ok? Producto de esta interacción, el ambiente de trabajo se puede volver un ambiente insano, insalubre. ¿Ustedes estarían cómodos en un ambiente insano? ¿Ustedes qué creen que yendo a un ambiente donde los agentes que estén interviniendo diariamente con ustedes, ok, podríamos decir que unos 5 o 10 años en estas condiciones de ambientes insanos, ustedes van a salir sanos, ustedes van a salir intactos? Por ejemplo, Jordi entró al trabajo 25 años, joven a trabajar, pero el ambiente es insano, tanto los agentes físicos, químicos, no hay control. Se jubila a los 50 años, nunca se cuidó, nunca lo cuidaron. Hizo su casa, cumplió su sueño, ¿sí? Y 50 más un año, 50 años más un día, Jordi, ¿no? O otra persona, ¿ya? No puede disfrutar de su hogar. Imagínense, ¿no? Qué terrible. Esforzarte todos tus valiosos años
para que después el año de tu jubilación no lo puedas disfrutar. Ya te esforzaste para después no disfrutar, porque vas a venir con problemas pulmonares, problemas, ¿no? hepáticos, ¿ok? Musculoesqueléticos, visuales, ¿no? Problemas neuro, ¿ok? ¿no? Entre otros. Imagínense. Así es como se debe tratar en un ambiente de trabajo. Así es como uno es lo normal. Es normal trabajar así. Entonces es normal trabajar y que yo tenga que sufrir estos daños para que después yo pues no viva una vida adecuada. Ya que todos estamos aquí, ¿qué definimos como salud? ¿Qué es la salud? Porque justamente la parte de la higiene, ¿no? Y que ustedes están aprendiendo, cuida la salud, ¿no? ¿Qué entendemos por salud? No. La salud solamente es cuando estoy en unos 15 años y todos dicen salud. No creo, ¿no? La salud solamente es física, no hay una parte social, no hay una parte psicológica. Bueno, en la salud, mayormente profesor, en lo que yo entiendo es el estado de bienestar tanto ya sea físico, mental y social. Muy bien, Mónica. ¿No? Yo digo Mónica y Melanie, no sé si serán colegas, hermanas, ya, pero muy buen equipo. Las dos están compenetradas. Dice Nailí Fernández, la salud abarca de determinantes. Muy bien también, Nailí, excelente. ¿No? Entonces, eso es lo que cuidamos nosotros. ¿Sí? Nuestra labor y la profesión que ustedes tienen, ¿no? Ya ahorita con la parte de este diplomado es la prevención, ¿ya? Con estos tres puntos, estas tres aristas, ¿no? Físico, mental y social, ¿ok? Entonces, la higiene te va a ayudar a qué? Que con este método de anticipar, identificar, evaluar y controlar, este ambiente ya esté insano, se vuelva sano y el trabajador no pueda sufrir problemas después de su jubilación. ¿Ya? Entonces, es muy importante hacer este programa, ¿ok? Dentro de la organización, ¿ya? Evaluación de riesgos. En este caso, lo que tendríamos que conocer para poder hacer esta evaluación del riesgo con la parte de higiene es la caracterización del lugar de trabajo, saber evaluar pautas de exposición, cuántos se exponen, cuántos no, qué agentes se exponen, qué agentes no, ¿ok? Hacer una caracterización, hacer un listado, ¿ok? Y con ello poder evaluar el riesgo, ¿no? Entonces, es un trabajo ordenado. ¿Sí? Tengo que involucrarme, conocer, por ejemplo, una industria farmacéutica, productos, ¿no? Activos, incipientes, ¿no? Hay productos que son para poder hacer un paracetamol, se trabajan pues con principios, ¿no? Con principios activos, ¿ok? Y estos principios activos tienen em, como lo hacen en una farmacéutica, o sea, hay cierta cantidad, ¿no? que se tiene que mezclar entre estos productos y otros excipientes, ¿ok? Para que me pueda salir, pues, las cápsulas que yo necesito, ¿no? Sean tabletas, sean, en este caso, pues, cápsulas blandas, entre otras, ¿ok? Tengo que conocer toda la parte, ¿ok? de todos los productos que yo puedo ofrecer, ¿no? dentro de la farmacéutica. ¿Ok? Y todos esos productos, cada uno tiene ciertas características que pueden tener afectaciones, ¿ok? directas en el caso de alergias, en el caso de la intervención, porque por lo general son polvos, son líquidos. ¿Ok? Y tengo que saber cuáles son las exposiciones donde el trabajador está con mayor, en este caso, intervención, ¿no? En este proceso. ¿No? Por poner un ejemplo, en esa parte hay un área de almacenamiento, otra de fabricación, otra, ¿no? de empaquetado y otra de rotulación.
para posteriormente pasar a la logística, ¿no? Y esto sea distribuido, ¿no? Y podamos tener, pues, nuestras pastillas a nivel ya de centro distributorio privado o el Estado, ¿no? Que es uno de los mayores compradores, en este caso, pues, de medicamentos, ¿ya? Pero desde ahí, desde el cuidar la salud, o más que todo, porque son paliativos, ¿no? Los medicamentos, no es que van a ayudarte, sino van pues, a regularizar un poco el tema de los dolores, todo ellos, pero ya la parte de lo que, quienes lo realizan, tengo que conocer, ¿no? El proceso, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? La evaluación de los riesgos, ¿ya? Entonces, analiza la zona de laboratorio de un hospital, menciona los riesgos en higiene ocupacional que veas. ¿Qué pueden ver aquí ahora? ¿Qué me dicen? ¿O siguen viendo el partido? ¿Cómo es? Riesgo química, profesor. Químicos, ¿no? Bien. ¿Qué más? Los ambientes pueden ser ambientes que pueden estar haciendo formulaciones también, ¿sí? No, hasta tiene mascarilla, imagínate, ¿no? Claro, si lo vemos de la parte de la higiene, químicos, físicos, podríamos intervenir por ahí uno y otro, tal vez, ¿no? Pero más químicos, muy bien. Los agentes físicos, ruido, radiaciones, iluminaciones, la temperatura, las vibraciones dentro de los equipos, ¿ya? Observa el siguiente video y cuáles son los riesgos físicos más frecuentes en un ambiente de hospital. A ver, yo voy a poner el siguiente video y ustedes me van a responder, ¿ya? 7% de tren. Así de simple es hacer crecer tu dinero con rumbo. Ahora, Ya, a ver, vamos a compartir. Los riesgos físicos son factores ambientales que producen un intercambio de energía entre la persona que trabaja y el ambiente, a niveles superiores a los que el organismo puede soportar. De acuerdo a la intensidad y el tiempo de exposición, pueden provocar enfermedades profesionales o incluso accidentes. Te contamos cuáles son los riesgos físicos más frecuentes que podemos encontrar en distintas actividades laborales. Ruido. Es un sonido indeseable que se propaga en ondas y dependiendo de su intensidad puede causar daños en el aparato auditivo. Vibraciones. Son movimientos oscilantes de un cuerpo sólido respecto a un punto fijo, provocado por herramientas, máquinas o vehículos que pueden producir trastornos musculoesqueléticos. Iluminación. Una iluminación inadecuada puede producir falta de visibilidad o deslumbramientos. Ambiente térmico. Se trata de la temperatura, humedad y velocidad del aire, que combinados con el tipo de actividad física del trabajo, el tipo de indumentaria y las características individuales de quienes lo realizan, pueden provocar hipotermia o quemaduras. Radiaciones. Las radiaciones son energía, como los rayos, elementos radioactivos, ondas electromagnéticas producidas por el sol o elementos eléctricos como la radio o el microondas que pueden producir quemaduras o trastornos a nivel celular. Te invitamos a ingresar en nuestra web www.argentina.gov.ar. Excelente, excelente. Yo les invito a seguir, sí, esta página en este caso, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Argentina, porque tiene muy buen material en la parte de higiene. Ya me gustaría que acá también en el Perú exista esa fuerza también, ¿no? De la parte de higiene. Pero ahí estamos, ¿no? Los amantes de la higiene haciendo, en este caso, fomentación de la parte de la higiene.
¿ya? Tenemos un laboratorio muy bueno en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la cual soy también partícipe también de algunos trabajos que realizamos ahí, y laboratorios acreditados, ¿no? En Tinacali, que realizan muy bien la parte de la higiene ocupacional, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los riesgos físicos más frecuentes en un ambiente de hospital? A ver, ¿qué me dicen? Ya, para solo reforzar el concepto. Yo ya sé que ustedes lo saben, pero ¿qué es lo que ustedes han percibido, ¿no? Se han anticipado en sus evaluaciones. Ruido y radiaciones, muy bien. Ruido, ambiente térmico, radiaciones también. Jimena, ambiente térmico. Me llevo eso. Riesgo eléctrico, Mónica Aguilar. Ya, también. Podríamos decir que el riesgo eléctrico va a la parte más de seguridad, ¿sí? Pero tal vez campos electromagnéticos, me podéis decir, ¿no? Tal vez tal vez dentro del hospital hay subestaciones eléctricas. En hospitales grandes tenemos subestaciones eléctricas, ¿sí? Ambientes también donde tenemos antenas, ¿ok? Para poder hacer intervenciones, ¿ok? En este caso de ondas electromagnéticas, temperatura. Algo muy importante y algo que ustedes también tienen que aprender, solamente para mencionar, ¿no? Lo que dice Jimena, ¿no? Estrés térmico y confort térmico son iguales. ¿Qué me dicen ustedes? Lo dejo como tarea, ¿ya? Si es que no lo conocemos, para que ustedes vayan averiguando más. Pero muy bien, Jimena y Mónica, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Ya? Sí, esos son. Ahora, agentes químicos, sector salud, ¿no? Habíamos hablado acerca de las formas. Vapores, polvos húmedos, solventes y gases, ¿sí? Vamos, ¿qué observamos este video que también está muy bueno y vamos a responder la siguiente pregunta? ¿Qué riesgos químicos mencionan y cuáles son las consecuencias a los trabajadores en laboratorios de un hospital? ¿Sí? Vamos al siguiente video. Ya, a ver, ¿dónde estás para compartir? Estamos aquí. Ya, vamos a ver el video. Nuestra normativa que lista las enfermedades profesionales menciona a las sustancias sensibilizantes de las vías respiratorias, del pulmón y de la piel. Se describen allí las patologías que pueden aparecer ante su exposición y se enumeran algunas actividades en las cuales pueden presentarse. Pero, ¿qué son las sustancias sensibilizantes? ¿Qué es la sensibilización? La sensibilización se traduce principalmente en la síntesis de una inmunoglobulina específica para esa sustancia, la cual simplemente por el hecho de poder dar lugar a ese proceso recibe el nombre de alérgeno. Las inmunoglobulinas son proteínas elaboradas por células de nuestro organismo que ayudan al cuerpo, por ejemplo, a combatir infecciones. En condiciones normales, el sistema inmunitario defiende al organismo frente a sustancias extrañas denominadas antígenos. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, el sistema inmunitario puede reaccionar de forma exagerada al exponerse a los alergenos presentes en el entorno. Inicialmente, la respuesta de las personas a un compuesto sensibilizante
puede ser pequeña. Sin embargo, después de que un individuo se ha sensibilizado, exposiciones siguientes pueden producir respuestas intensas y hasta muy intensas, aún a muy bajas concentraciones, con consecuencias respiratorias como el asma, oculares como la conjuntivitis, pulmonares como la neumonitis o la fibrosis, y cutáneas como el eczema o las dermatitis de diversa gravedad. Por ejemplo, en la década del 80 se alentó a los profesionales de la salud a que usaran los guantes cada vez que tocaran a los pacientes, a fin de evitar la propagación de infecciones. Desde entonces, la sensibilización al látex se ha vuelto más frecuente en estos profesionales. La gravedad a la que pueden llegar los daños por exposición a las sustancias sensibilizantes hace que deban calificarse como sustancias de especial interés y que se deben evitar, tanto cuanto sea posible, los riesgos derivados de la exposición. La prioridad debe ser su eliminación o sustitución, y solo en caso de que esto no sea técnicamente posible, se deberían adoptar otras medidas para reducir la exposición de quienes trabajan, tales como medidas de protección colectiva o individual. Muy buen video, ¿no? ¿Qué dicen? Muy buen video. Sustancias sensibilizantes. A ver, pregunta. Entonces, hemos visto el siguiente video. ¿Qué riesgos químicos menciona? ¿Ya? ¿Y cuáles son las consecuencias a los trabajadores en laboratorios de un hospital? Habló de las sustancias sensibilizantes, ¿cierto? ¿Qué riesgos químicos? Sustancias sensibilizantes, que pueden ser entre varios productos, ¿correcto? Que de acuerdo a las características en este caso, pues del producto, pueden causar alérgenos, ¿no? Hablo de un caso muy especial del guante, ¿ok? Guante de látex. ¿Alguien de aquí tiene reacciones alérgicas o es alérgeno a las sustancias de los guantes de látex? ¿O ha tenido algún problema, en este caso, por usar tal vez guantes, ¿no? De látex? Porque hay algunos casos que sí he visto, ¿no? Que mencionan que tienen hasta alergias, ¿no? Y que, pues, por eso no lo usan. ¿Alguien ha visto algún caso? ¿Ok? Y eso es un caso grave, es un caso, se podría decir, tal vez de consecuencias no graves, ¿no? Pero en temas de riesgos químicos, ¿ok? Hablamos de consecuencias muy graves también, ¿ok? En algunos que son productos, pues, hasta cancerígenos, ¿no? ¿Ok? Productos que pueden causar algunas, en este caso, mutágenos, ¿no? Y algo que también les mencionaba al inicio, ya, que el tema fisiológico es muy distinto tanto varón como mujer, porque la mujer tiene la parte de la procreación por un tema de la naturaleza de la misma mujer. Ya entonces, que sean con intervenciones de productos que pueden causar o tengan las reacciones de mutágenos, obviamente el embrión, el feto, puede tener consecuencias graves. Entonces, es conocer y saber la anticipación y posterior identificación de qué productos tengo dentro de mi proceso laboral, ¿no? Que estén expuestos los personales, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de los trabajadores en laboratorios de un hospital? ¿Qué riesgos podríamos ver en laboratorios? A ver, dice Jimena. Gracias. Mónica, muy bien, escuchamos. Bueno, yo digo que riesgo químico, por ejemplo, uno cuando utiliza lo que son los desinfectantes o alcoholes,
Esto puede generar que haya una irritación de la piel, en los ojos y también podría ser otro de los problemas respiratorios, ¿no? O Muy quemaduras. bien. Y ahí tendrías que aplicar, pues, también para poder intervenir, ¿no? Con una correcta, en este caso, interpretación, un monitoreo, ¿no? De estos que pueden ayudarte para poder saber si estás en un rango alto, bajo y si los controles que tienes son los adecuados. Jimena, alergias cutáneas como dermatitis, muy bien, por usar desinfectantes como el alcohol o antisépticos como clorexidina de espuma. Wow, muy bien. Enfermedades como asma, conjuntivitis, correcto, ¿no? Lucía dice, quemaduras químicas, daño directo en la piel, también daños directos en la piel, ya, claro, un poco de seguridad. O córnea por salpicaduras accidentales de ácidos bases o reactivos corrosivos. Excelente, ¿no? Y justamente lo que ustedes están haciendo muy bien, Jimena, Lili, Lucía, es la identificación. Conocen muy bien, no sería correcto con ello, sabiendo de qué productos, ya sé, igual como en la ergonomía, sabiendo cuáles son estas posturas, estos factores de riesgo, puedo aplicar el método correcto. Conociendo ello, hay muchos métodos, ¿ok? En temas químicos que también lo ejerce la NIOSH, ¿ok? Y que te propone qué método es el que se aplica, con qué equipo y cuáles son, por ejemplo, los flujos, el tiempo, ¿no? Que uno debe monitorear, evaluar para poder tener en cuenta si estos agentes que están interactuando con el trabajador van a afectarlos a una jornada prolongada, ¿ok? Y si los límites son excesivos, lo que me dice el producto o la ficha técnica puede tener como consecuencia a estos trabajadores y que obviamente nosotros lo que debemos hacer es evitar, porque todo producto, ¿ok? Tiene sensaciones alérgicas, tiene reacciones. Entonces, de acuerdo a la dosificación, a la exposición, ¿ok? Es donde estos se manifiestan, ¿sí? Muy bien, ¿no? Y también va a depender un poco también de las características de las propias personas, ¿no? Hay algunas personas que pueden ser más sensibles, menos sensibles, y esto no quita, obviamente, que esto puede estar ocasionando, ¿no? De acuerdo a las exposiciones altas, ¿ok? Consecuencias de los trabajadores. Excelente, muy buen grupo. Ya las normativas estándares, bueno, aquí la verdad ya va a quedar muy corto ver esto, pero existen normativas y que quede para ustedes. ¿Ya? Desde la parte de seguridad, la parte de OSHA, ¿ok? Occupational Safety and Health Administration de los Estados Unidos, tenemos también un reglamento de seguridad y salud ocupacional minera, en la parte de sus capítulos 3 agentes químicos, y valores límites también del agente químico. Aquí ha sido actualizado con una resolución en este año 2024, y la ACGH, que tiene muy buenos, ¿ok? Indicadores de límites máximos admisibles o permisibles, ¿ok? Tanto químicos como biológicos, para poder nosotros determinar cuándo yo debo decir que mi área o la exposición, de acuerdo al método que aplique para evaluar mis agentes químicos, ¿ok? Están excediéndose, ¿ya? En la tabla de valores agentes químicos del Perú que tenemos, son extraídos literalmente, literalmente han sido actualizados y extraídos de la CGH, pero no han puesto todos, ¿no? Han puesto algunos que también es de acuerdo a la actividad económica, de acuerdo a la realidad, no quieren poner todos porque si no, pues imagínense, todo volaría, ¿no? Hay muchas, en otros países no hay muy fuerte, más fuerte la fiscalización que aquí, ¿no? Entonces, progresivamente están haciendo, en este caso, la sensibilización a las empresas, ¿sí? Entonces, vamos a observar el siguiente video y por qué es importante conocer los valores límites máximos admisibles, por ejemplo, en el benceno, y qué enfermedades ocupacionales o originarían, ¿ya? Aquí vamos a reforzar con este video esa parte, ¿ok? Y con ello ya estamos conociendo más el tema de las partes químicas, ¿sí?
Nunca jamás empieces una reunión con. La analítica. Vamos aquí. Como parte de la gestión de riesgos, mide periódicamente la concentración de los agentes químicos presentes en el ambiente laboral para realizar el seguimiento en los sistemas de vigilancia, implementar las acciones de prevención y establecer los controles administrativos y de ingeniería requeridos. El artículo 154 de la Resolución 2400 de 1979 cita a la ACGIH como referencia obligatoria de los valores de las concentraciones máximas permisibles actualizadas, tanto de las sustancias que se encuentran suspendidas en el ambiente laboral como de sus metabolitos a través de los índices biológicos de exposición o BI. Para explicar la estructura de la tabla, citaré como ejemplo los valores de referencia del benceno. En el caso de este agente químico, la tabla nos aporta un número importante de valores como lo son: el número CAS del benceno, los valores límites permisibles, TWA, estel, el peso molecular y el tipo de afectación a los órganos del cuerpo humano. Observemos entonces en la tabla que el número CAS del benceno es 71432, mientras que su peso molecular es 78.11. El TWA es la concentración del agente químico para una jornada laboral convencional de 8 horas y una semana laboral de 40 horas, a la que se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, por una vida útil sin que se presenten efectos adversos. En la tabla podemos observar que el valor del TWA del benceno es de 0.05 partes por millón. Vale la pena aclarar que cuando la jornada laboral supera los tiempos descritos, se hace necesario aplicar el factor de corrección, para lo cual se utilizan diferentes métodos, siendo el modelo Brief-Scala el de uso más práctico. El TLB-STEL es la concentración a la que se cree que casi todos los trabajadores pueden estar expuestos continuamente durante un corto periodo de tiempo sin sufrir una irritación, un daño tisular crónico o irreversible, los efectos tóxicos dependientes de la tasa de dosis o una narcosis con grado suficiente para aumentar la probabilidad de un accidente de trabajo, un autorrescate fallido o reducir la eficiencia de trabajo. En este caso observamos que el valor del estel del benceno es de 2.5 partes por millón. Así las cosas, el principal uso del estel es para complementar el TWA cuando existen efectos agudos de... Muy buen video. Nos pasaríamos viendo esta parte también. Ya. Entonces, ¿qué es lo que han visto? Ya hemos reforzado la parte de la ACGH, ¿sí? Entonces, es importante conocer los valores límites máximos admisibles. ¿Qué dicen? ¿Es importante, sí o no? ¿Qué me dicen? No, no es importante, porque igual no realizamos evaluaciones. Mónica dice, es importante porque ayuda a proteger la salud de los trabajadores y prevenir la leucemia y los daños de la médula ósea. Muy bien. Ya Mónica se fue a una respuesta, ¿no? ¿Qué enfermedades ocupacionales puede dejar el benceno? La leucemia. ¿Dónde dice eso? En la misma tabla.
Se dan cuenta que en la tabla y minuciosamente, ¿sí? Dijo el TBAA, que es una exposición a una jornada normal de 8 horas, ¿no? Una jornada de 5 días, ¿ya? Que exponiéndose diariamente a ese límite, se cree, dijo, ¿no? Se cree. El creer es, obviamente, ¿por qué? Porque no es, pues, para todos el mismo tema sintomatológico, ¿sí? Para otros puede ser, tal vez una dosis de esa cantidad, ¿ok? Puede causarles alergias, ¿no? O problemas, ¿ok? De lo que puede repercutir en este caso el benceno, como la leucemia, ¿ok? O daños, ¿no? A otros organismos, ¿ya? Muy bien. Entonces, queda como ya conocimiento el TBAA, el STIL, que en 15 minutos, el CELI y el peso molecular son muy importantes y que están en la tabla de cada producto. ¿Ya? Entonces, aplicaciones de enfermería ocupacional, analiza el siguiente resultado y el riesgo es admisible o inadmisible. Ya, aquí, una jornada laboral de benceno de 8 horas, ¿ok? ¿No? Si en la muestra número 1, en 2 horas, me sale que es menor, y en las muestras número 2 y 3 me salen que son mayores, ¿ok? Yo digo y determino que el TBAA es mayor al límite máximo permisible y el estilo es menor. ¿Qué dirían ustedes? ¿Seguiría haciendo esas actividades con la misma forma de trabajo? ¿O tengo que cambiar y proponer algún control adicional, ¿ok? Para que el trabajador no se siga exponiendo, ¿ok? En este caso, compuesto de benceno. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo? Si el TW es mayor al límite máximo admisible, en las 3 muestras, proponer control. Muy bien, ¿cierto? Proponer control. Caso de controles, ¿no? Monitoreos ocupacionales más exhaustivos, controles administrativos, algunos equipos de protección, pero especializados, y controles de ingeniería que por lo general son los más recurrentes para todos, para ayudar a una gran cantidad de trabajadores que pueden estar en ese ambiente expuestos a todos estos agentes externos. ¿Sí? Caso práctico, identificar el riesgo químico, ya, clasificar el valor permisible y recomendaciones del riesgo. Ya, acá también ustedes me van a determinar para el isopropílico, ¿sí? Ok. Ver cuáles son las consecuencias que uno puede estar, en este caso, expuesto, ya, eh, a rangos mayores a su máximo, en este caso, exposición de TBAA. ¿Ya? Entonces, muchas gracias. De verdad, el tiempo quedó muy corto. Espero que haya sido de mucho provecho para todos ustedes. ¿Sí? Si no hay alguna consulta, nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Algo que quieran reforzar? Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias por la atención, ¿sí? A seguir reforzando, a seguir reforzando. Ya, gracias. Gracias. Hasta luego, ¿sí? Chao.